programa que, bueno, se está destacando a través de redes sociales, de noticias, de variedad, donde tratamos un número de temas que venimos a ofrecerle a todas las personas que a través de nuestras plataformas digitales nos están apoyando y nos da seguimiento. Para mí es un placer presentarle a Sara, nuestra nueva compañera el día de Gracias. hoy. Dije bien, Sara. ¡Ey, sí! Sara. Lo dijo bien, lo dijo a Sara. ¡Ah, Sara! Sara, bienvenida al proyecto. Para nosotros es un placer tener aquí esta presencia femenina. Mariela, que también es parte del proyecto, pero que por motivos personales estará haciendo presencia de forma ocasional y como invitada. Y nada, tenemos por aquí también a Natanael. Mucho gusto, agradecido de Dios como siempre. Qué bueno. Bueno, nosotros tenemos un tema que queremos venir a tratar con ustedes y es que a través de las plataformas digitales que nosotros tenemos, nos hemos encontrado con una denuncia de un padre que en aparente, bueno, es evidente la desesperación en ese video que subió de 1 minuto y medio, donde él explicaba que, um, donde él daba a entender que que aparentemente su hijo acaba de pasar por una negligencia médica. Pues haciendo la historia breve, lo más posible, su niño él lo llevó a operar de amigdalitis o algo por el estilo, y era una operación ambulante que no era necesaria exactamente, pero el médico que vio al niño insistió en que se le hiciera la operación. Cuando él lo lleva a operar, que se supone que el niño estaba bien, se le hizo todos los análisis, pues el niño se lo entrega muerto, sin contexto, sin explicarle exactamente qué, sin el médico darle la cara, y entonces que ahí él procede a hacer el video a redes sociales y decir que se siente desesperado y aconsejar que no operen a su niño y que busquen más de una opinión médica. En ese sentido, nosotros hemos hablado ya por aquí varias veces de lo que difícil que es denunciar por negligencia médica. Entonces, en el cuerpo médico, yo quiero que Sara, por ejemplo, me dé su opinión de situaciones similares que se ven en el mundo de la medicina o en el sector salud de República Dominicana, especialmente con las atenciones hacia los pacientes y más cuando viene del sector público. Bueno, ese es un tema sumamente delicado y que pasa a diario aquí en el país. De hecho, pasa mucho aquí en nuestros hospitales, aquí en San Pedro de Macorís. No me voy a ahorrar los nombres, pero el Petro Macorizano sabe lo que pasa. Es un tema realmente que sucede, aparte de que sucede mucho, hay mucho tabú en ese tema. Entonces, ¿qué pasa? Que, como estábamos comentando ahorita, es muy difícil denunciar una negligencia médica y comprobarla ante tribunales, porque como estábamos hablando anteriormente, la palabra que tú usaste, ¿cuál fue? Que las personas no ejercen ya por vocación. No, la palabra de hito, algo así. Hito. No, lo que pasa es que ahora mismo es por cuña y que tú eres un hijo de un político o de alguien, entonces eso es lo que está pasando, que ya no están, lo que más le interesa es el dinero y las posiciones y no le están dando seguimiento prácticamente a esa mayoría de gente que bregan con los doctores, que están bregando con los niños, y eso está pasando en diferentes lados. Hoy en día, ese padre estuvo aclamando por eso, pero como él hay muchos que han estado aclamando por eso, porque eso está pasando también igual allá en las romanas. Mira, es que hay una diferencia entre ejercer por vocación y ejercer porque la carrera deja dinero. Así es. En el sector salud se está viendo actualmente que hay personas que no tienen esa parte humana que tiene que tener un médico a la hora de la atención a un paciente y entender la desesperación que se vive cuando tú tienes un familiar enfermo. Antes había más empatía. ¿Y qué pasa? Hay una realidad en República Dominicana con el cuerpo médico y con la salud. O sea, nosotros no somos uno de los países que más desarrollado en ese sector, ni con todos los recursos del mundo que debería de tener ese sector, pero sin embargo,
médico, cuando tú sabes que es la diferencia de ejercer por vocación, tú sabes a lo que te estás metiendo. Así. Tú sabes cuáles son las condiciones de ser médico en el país y que aunque no es que lo tenemos que aceptar ni esté bien, pero la situación no debe de ser sorpresa que tú te vas a encontrar con ella. De que si tú trabajas en el sector salud, tú no vas a tener los recursos, no vas a tener el debido trato, ni vas a ganar todo lo que tú quieras ganar. Pero porque es una realidad que no pasa desapercibida. Entonces, si yo voy a estudiar medicina para ejercer, yo tengo que estar clara con eso. Y pasa también que el médico aquí, cuando empieza a ganar dinero, realmente es por el nombramiento que consigue en el sector público. Entonces, el médico suele ser el más perro en el sector público Ahora Que en bien, el privado. que en el privado. Pero está Entonces, bien. debería ser lo contrario, porque el pago del privado no es mejor que el nombramiento Ni público. mejor ni similar. Entonces, tú médico que está en el sector público, los médicos especialistas no quieren que lo llamen. Si el paciente se le pone malo a la madrugada, yo lo digo porque yo trabajé y a mí me tocó a veces llamar cuando me tocaba turno de noche. Mira, el paciente que usted revisó esta mañana se encuentra, pero ¿por qué tú me estás llamando? Que para que yo vaya mañana. Freca Está como en siempre decía, crisis. pero ese es su paciente. No, que llame a fulano a usted, que yo lo tengo que llamar, porque aquí me dice en el documento que fulano de tal fue que lo atendió. Y si el paciente dice que está presentando una complicación y viene aquí a usted, que hay que llamarlo. Pero en la clínica es diferente. En la clínica ni siquiera la misma clínica lo llama. Y de una vez aparece. Pero en el sector público eso ni se ve. A veces tú estás buscando, aunque sea el R1 o el emergenciólogo, por ejemplo, que pasa mucho, y no aparece por ningún lado. también te voy a hacer una pregunta. Si tú fueras médico, ejemplos. Si tú eres médico, tú tienes que darle también seguimientos a la persona que tú estás mandando como asistente, porque eso es otra cosa que está pasando, que la O mayoría sea, de sí, esos son estudiantes, los R. Por ejemplo, el R1, que tengo entendido que es, por ejemplo, en ese sentido de los R, el rango más grande, Ajá, tiene que a darle cargo. seguimiento a lo que se quedan Médico a cargo, se en el quedan de turno. turno. ¿me entiendes? En el sector público aquí pasa que también es el sector más complicado. Porque mira, por ejemplo, últimamente se ha vuelto noticia de un sinnúmero de jóvenes que han denunciado el nivel de estrés que lo llevan en la pasantía, Sí, de sí, todos cuando están los en el malos hospital. tratos que pasan durante la 100%. pasantía. ¿Entiendes? Es que creen que mientras Que peor son su te tratan, empleado. ellos piensan que lo están haciendo mejor. Y no es así. Pero Y está no, y bien. también pasa que, por ejemplo, las personas que tienen la dicha de que lo nombren, de poder hacer su pasantía o de poder hacer su internado, lo hacen a través de cuña. Pero yo Entonces, diría se que están tenía que quedando haber fuera una las evaluación. personas. Sí. Porque ¿de qué te vale o de qué te sirve ser un pasante, perdón, y tú no darle seguimientos? Yo diría que tienen que darle un seguimiento constante. Porque a veces los mismos médicos mandan los mismos pasantes. Pasantes. Bueno, entonces aquí se le dificulta a esos muchachos poder conseguir su pasantía, su nombramiento y todo, porque aquí todo se hace con cuña. Y eso es lo que conlleva que muchas personas se enganchen a estudiar medicina sin tener vocación. Pero tienen que evaluarlo bien, porque hay una queja grande con los pasantes. Las personas se están quejando mucho porque dicen, no, que mandan un pasante. El pasante no tiene la culpa, señores. Quienes tienen la culpa son los doctores que tienen que darle el seguimiento. Está bien que un pasante quiere aprender, quiere tirar para adelante, viene y te pone una inyección que no es, pero a veces el mismo cansancio también. Ellos lo que quieren es salir a flote, pero le pedimos a todos esos doctores también que aprendan a evaluar que todo no es un pasante. Y que recuerden que antes de ellos graduarse también eran pasantes. Entonces yo entiendo, si cuando yo fui pasante me la pusieron en China y yo sé que la pasé mal porque yo lo viví, como cuando yo tengo un pasante lo voy a hacer pasar por lo mismo. Debería de ser al revés, o sea, con tu propio sentimiento, tú deberías de querer enseñarlo por el bien, de la forma correcta, no hacerlo sentir mal igual que como te hicieron sentir a ti. Y no son todos, porque realmente hay que decirlo, hay médicos especialistas y lo que le tocan en ese sentido ser los maestros de los pasantes que sí son llevaderos, sí no quieren, tú sabes, porque no es ponérselo cómodo, porque que tienen que aprender y ser médico también es saber trabajar bajo presión, eso está claro, pero es que no le afecta al paciente.
Porque por tú querer poner coger lucha un pasante y que el pasante aprueba, aprenda a base presión, tú no tienes que poner a coger lucha al paciente. ¿Entiendes? Que si lo que saben que el pasante no sabe poner algo en específico. Por ejemplo, y una sonda una que es sonda más íntima y o hacer, dolorosa. o como yo vi a Una uno que le estaban jeringuilla también, que te haciendo. puede dislocar un tendón. Porque hay personas que yo lo he oído quejándose que vino un pasante y le puso unas jeringas y tiene un tendón que no sirve para nada. Muy peligroso. ¿Me eso. entiendes? Eso es muy peligroso también. Pero yo diría que tenían que ayudarlo y no es que estamos hablando mal de los doctores. Porque yo tengo familia Hay de doctores también, excepciones, porque sí. yo hay Sí, doctores porque no- buenos no que siempre valen se las globaliza. penas. Hay doctores que tienen principios y hay doctores que valen oros. Pero también queremos que le den la oportunidad a quienes quieren crecer y tirar para adelante. Así es. Bueno, en ese sentido, aquí es muy difícil también cuando un ciudadano recibe un maltrato en el sector de salud o una mala atención o negligencia médica, que pueda someter a través de un tribunal por negligencia médica, porque para tú, ese proceso, lo primero es que es larguísimo. Es largo. Porque para tú probar en un tribunal que un médico tuvo negligencia médica, tú tienes que llevar peritos. Esa era la palabra de ahorita. Que los peritos son, en este sentido, tienen que ser médicos también. Y la comunidad médica se conoce. Por ejemplo, si yo someto por negligencia médica a un nefrólogo, el perito tiene que ser nefrólogo. Sí. Pero el problema es, o el que tú lleves como testigo, o el médico que cuando tú vas a la segunda consulta y dice, no, te diga, ay, pero eso fue una mala praxis, no va a querer irte a declarar en un tribunal. No, porque sería irse en contra de su propia rama. De su propio, exacto. Entonces, no rama, sino la convivencia, la comunidad de nefrología, por ejemplo, aquí en República Dominicana, todo el mundo se conoce. Es muy raro que tú no conozcas o no sepas de un nefrólogo de Santiago que hace tal cosa. Se conoce. No, es una cadena. ¿Entiendes? Entonces, el apuro de tú, no, mira, yo tuve un paciente que me denunció por negligencia médica y él se prestó a declarar. Y que en la medicina todo es redondo. Hoy puedo ser yo que te he acusado de negligencia médica, pero mañana eres tú. Entonces, no quieren declarar. Y eso es un problema, realmente. Queda muy por debajo el usuario ante los médicos en cuanto a las negligencias. Y no tiene de solamente dónde. es algo de los médicos. ¿Cuánta gente no tiene una historia de una enfermera que le habló mal, que lo revisó mal, que medicó a última hora, que el médico le dice, mira, tiene que ponerle esta dosis a tal hora y tú tienes que salir a llamar al médico porque Para la que llame a la enfermera doctora, a la no enfermera. han puesto el medicamento. Y se molestan de una forma que cuando vienen No, a y ponerte el cuando medicamento, te pullan y te de lo mala ponen gana. mal, de mala gana. No, y esa persona también ¿Entiende? que atienden adelante, la que están adelante cuando van a la persona a Del solicitar. Servicio Nacional de del Salud, que en servicio, este caso sería tienen que tener secretaria. empatía, tienen que ser personas amables, porque la persona que va al médico siempre anda con un problema encima. Exacto. Entonces, cuando ustedes le saltan con una barrazada o hablándole mal, ellos se sienten mal, entonces ya viene el problema, tú me dices, yo te digo, si usted no quiere trabajar, váyase para su casa y dele ese trabajo a otra persona que quiera emprender, a una persona que quiera escuchar la persona cuando van a solicitar algún tipo de receta o HR, porque hay personas que van con tanto problema, con un dolor, y tú tratarlo mal, se ve muy feo. Es que vamos a decir que un 50-50. Yo trabajé en el Servicio Nacional de Salud y me tocó en ese sentido, en admisiones, en el área de cita, como asistente médico, porque tú el que trabajas en salud te rondan de una forma que tú pasas todo el departamento. Como no me pusieron ni a trapear ya. Mira. Un 50-50, pero ahí es que vengo con la vocación. Por ejemplo, el que pasa, y yo lo viví en el sector salud, la mayoría de personas que están nombradas en el Servicio Nacional de Salud no son gente que ha tomado un curso de atención al usuario. Son gente que por compromiso político lo nombran ahí. Sí. Perfecto. Y no saben manejarse en atención al servicio al cliente y en un área médica.
Y no tienen ¿Entiendes? humanidad tampoco. Entonces, ¿qué pasa? Es un 50 y 50 en el sentido de que tú no tienes que permitir que un paciente te atropelle porque quiere que tú le resuelvas algo que a veces él ni mismo entiende lo que tú le estás explicando y que no es tu culpa. Perfecto. Pero tú tienes que tener la habilidad de lidiar con ese paciente. Exacto. En el Eso es lo sentido yo de que, mira, quiero yo, que y entiendan. lo decía en el otro, yo tuve en el peor momento, a mí me tocó trabajar en el peor momento de República Dominicana, trabajé en el sector salud, que fue con la llegada de la pandemia. Y eso fue crítico No, eso es en un algo sinnúmero de cosas, porque no sé si recuerdan que mandaron a un sinnúmero de personas que trabajaban hacia la casa porque no iban a poder aguantar el COVID. Pues uno se volvió utility en el sector de salud. O sea, yo trabajé que si eres farmacia, La palabra tenía que utility ayudar en es bregar con farmacia. todo. Sí. Y eso es lo que ella está diciendo para los que no entienden lo Sí. que es utility. Yo tuve que trabajar, si por ejemplo yo iba a buscar, porque allá por ejemplo todo nos lo daban medido, el alcohol, el algodón, Sí. todo era exactamente público. medido porque era Sector poco, público. era poco y estaban en pandemia y todo el mundo quería alcohol y todo era muy medido, pero tú también tenías que ayudar a las de la farmacia porque habían mandado, si trabajaban 7, mandaban 5 para su casa y nada más podían quedar 2 porque se habían contado de COVID o lo que sea. Y a mí me pasó que los pacientes cuando en una parte me llegó a trabajar, en donde hacían las pruebas del COVID. Y cuando tú le decías a un Pobrecita. paciente que daba positivo al COVID, la reacción, tú tenías que tener cuidado con la reacción de ese paciente. Porque al punto de que nos tuvieron que poner seguridad. ¿Por qué? Porque ¿Tuviste yo esa palabra que llegué tú dijiste, que hay que tener cuidado? y capacidad, Y porque capacidad, mira, porque- yo tuve pacientes que cuando le entregaban el resultado de que daba positivo al COVID, se desmayaban. Habían otros que entraban, que lo que decían, no, yo no tengo eso, no, yo no tengo eso, no. Y ya, Te y se echaban a reír, yo, equivocaste. pero yo estoy bien, yo no tengo eso, y qué sé yo qué. Pero hubo uno en específico que me quería dar golpe, que me dijo que eso era una trama mía y del gobierno, que le queríamos inyectar poder un chic. Él era cristiano, me recuerdo yo, y que eso era bíblico y que nosotros lo que queríamos era ponerle el chip del 666 Porque- y ese hombre me quería dar golpe. Eso era ¿Qué lo tú que crees tenían yo en mente. hice? ¿Qué era lo razonable de yo hacer? ¿Ponerme a discutir con él? Pero no, ¿para negativo. ¿Qué yo hice? Desde que Moverte del vi lugar. que él se puso nervioso y puso, no, tú lo que quieres engañarme. Y qué sé yo qué, yo empecé poco a poco y decirle, cálmate, me fue echando para atrás, hasta que llegué a mi lugar seguro, tranqué mi puerta y le dije, no, sí, amigo. Pero ¿a qué viene Y eso? solté eso. Denel se puso a ver algunos videos donde las personas estaban de que, con un imán haciendo de que a ver si... Eso es parte Pero vuelve y te repito. de la atención Como que la eso te vacuna. puede pasar hasta no solamente en el servicio de salud, sino también en una persona que, por ejemplo, tú trabajas en EDESTE y que la luz la está pagando y que También. le están llegando a esa gente. Sí. Tú tienes que no te pongas a decir, ¿qué usted quiere que yo haga? Porque yo lo que trabajo aquí, usted no puede hacer eso. La persona, por más alterada que se ponga, ni reírse. Ni reír. Mira, Apretarle yo vi atención. una que yo dije, Dios mío, aquí nadie, es muy poco probable tú encontrar personas que tengan preparación en servicio y atención, en servicio al usuario y atención al cliente. Si yo voy a reclamarte a ti de que la luz me está llegando cara, de que yo no estoy consumiendo eso, y yo estoy alterada porque ya lo he hecho varias veces, tú no puedes mirarme con desdén. Sí. Ni O de que con cortarme con los ojos, ni desprecio. echarte a reír. Bueno. Eso no es mi Porque problema. si te parto tu cara, tú provocaste eso. ¿Entiendes? ¿En qué sentido? Eso Aunque no yo es no mi tenga problema. razón de ser agresiva. Ni soy corporación, eso es lo que muchas dicen. No, es que tú ten representación El de esa desprecio. empresa. El Tú desprecio. no puedes Exacto, decir, es yo no que soy la dueña cara de ese tuya negocio es la que se porque está viendo en tú ese momento. estás trabajando ahí y tú eres la persona que pusieron a cargo de ahí para recibir las denuncias y para recibir el desahogo. Y tener una Tú buena no puedes palabra, un reírte buen de una contexto. gente que llega en desesperación. Y esa es la diferencia entre saber, en lo que yo te digo, de tener una Manejarse. profesión o hacer un curso de saber cómo Hay se que maneja saber en algo manejarse. y a alguien que simplemente que pongan ahí. Por Aquí hay ponerlo. un centro de salud que, mira, hasta en eso hay que tener cuidado. Yo estaba ahí y había una señora que estaba peleando porque ella había tenido un aborto. No, el niño estaba muerto en su abdomen, Ujú. pero ella había ido la semana entera diciéndole al médico que ella sentía que el niño no se movía y el médico diciéndole que el niño estaba bien. Pues como ella por intuición propia decide ir al MUSA y cuando va al MUSA y la revisan le dicen que el niño está muerto. Entonces, tú sabes cómo, no sé qué pasó, el punto fue que ella volvió allá llorando con el esposo y querían que le llamara al médico porque el médico y ella estaba desesperada, parece que ella no tenía, yo no sé.
La muchacha que está en facturación, que es diferente al médico que la recibe en emergencia. Sí. Bien, el médico que le recibe en la emergencia le estaba explicando, sí, ya yo ya veo al médico, él viene para acá y tal y tal y tal. Y ella estaba caminando cuando una gente está desesperada porque tiene un muerto en el estómago y sabrá Dios desde Y cuándo es el su niño está hijo. muerto. O sea, Y aparte también de la es su bebé. desesperación de que era Ella su está de bebé. allá para acá, de allá para acá, de allá para acá, de allá para acá. Entonces, cuando la muchacha le dice para ingresarla, y porque la van a someter al Claro. quirófano, ella tiene que Eso ha ingresarla. pasado Ella muchas lleva los veces. papeles y lo pone arriba de la muchacha que factura, ¿no verdad? La de admisiones. Y ella se está desahogando con la muchacha. Yo estoy callada, yo estoy sentada aquí en mi business y ella está ahí, oye, ¿dónde me salió? Ese es mi business. Pero anyways, y ella le dice, se está quejando con la muchacha y la muchacha no agarró y le dijo, ay señora, yo no tengo que ver con eso, a mí no me importa eso, yo estoy aquí, yo lo que facturo, yo no tengo que ver con Eso es eso. falta de vocación Y el De marido, vocación no tanto. y eso de es atención falta al de cliente. conciencia, porque humanidad. ella podía quedarse Quedarse callada. callada y simplemente sentar con la cabeza O no y hacer ningún hacer gesto porque así. ella iba a seguir hablando. y se hace así, porque quizá ella no puede hablar en contra del centro por lo que sea, pero ella podía como que y ya. Ella dijo así, el marido de la mujer la quería sacar por el vidrio y ella estaba pidiendo ayuda y además estaba yo de este lado y yo mirando y yo le diciendo ayuda, te va a ganar con yuca. Peor de ahí Yo te estaba tiene que pasar. de lado así mirándola. Entonces ella dice, cuando llegan la seguridad y lo sacan, ella dice no, porque los pacientes creen que si yo cuánto, ella cree que yo le iba a defender. Yo le dije, yo le dije, yo le dije a ella, tú ni siquiera sabes delante de quién tú hiciste esa malcría esa. Yo le dije, porque lo que tú acabas de hacer le va a llegar el dueño de tu aquí, porque tú no sabes a quién tú tienes sentado al lado. Pero yo diría, Le digo, tú no sabes que tú no sabes el comportamiento que tú tienes y cómo tú tienes que cuidar un puesto de trabajo. Porque yo insofacto en el momento que sabía quién eran los dueños de ahí, llamé, porque la mujer estaba voceando allá afuera que iba a llamar a la prensa, que iba a llamar a todo. Yo decía, como ella no es la dueña de este negocio, Ella no le importa. ella no le importa que llamen y que digan y la situación salga fuera de lo normal porque no le afecta este negocio, ¿no verdad? Pero yo entonces diría- yo le dije, entonces yo sí ahí me comuniqué con los dueños que lo conocí y le dije, mira, ¿qué pasó esto? Mira, ve, ayuda a la señora porque está pasando esto y yo no sé si el médico se comunicó. Y él bajó, los mismos dueños y asistieron a la muchacha. pero los médicos no todo, le y hicieron todo el sonografía, proceso. yo diría. Supuestamente lo Es que hicieron y salía todo en bien. esa parte yo no estoy empapada exactamente de lo que pasó. Yo te estoy diciendo lo que ella estaba vociferando, yo te estoy diciendo la No, no, versión que bien, escuché claro, de perfecto. allá para acá, de aquí para allá. No sé bien si fue que el niño, porque los niños se mueren por Pero muchas esos cosas. casos han pasado ¿entiendes? muchas veces. Sí, también. que se mueren por muchas cosas. Quizá la muerte no fue, quizá fue que se le fue debilitando poco a poco el También, pulso, sí, puede pero ser. no salía en las sonografías que le hacían, salía normal. O sea, hay muchas cosas. Pero también En hay ese muchos sentido, médicos, no hay sé. muchos médicos así también, porque yo conozco una señora que le pasó ese caso y el médico le dijo, no, que va a haber que cortarle una pierna, así, HR, ok. A ella vino otra persona, la dirigió a otro lugar y cuando llega el otro médico, cuando la atendió, que chequea la placa, lo primero que dice, ¿cómo fue que le dijo el médico? Sí, eso pasa. de No, todo. a usted no hay que mucharle pierna, a usted lo que hay que hacerle esto y esto y esto. Y ahí anda la señora caminando. No, pero Entonces, yo tenemos que conozco ser una claros. que la vamos a traer para acá, a ver si ella quiere prestarse, porque es algo de mucho tiempo, que dijeron que ella tenía cáncer y ella no, ella tenía cáncer, pero le entraron a cirugía. Y cuando le entran a cirugía, el seno que le extirpan no era el seno del cáncer. Ay, Dios. Y tuvieron que extirparle Ay, los no. 2 senos. Eso está pasando, está Y pasando. ella no tenía cáncer en ese seno. Entonces, imagínate tú el sinnúmero de personas que le han cortado piernas, que le han sacado que la apendicitis, que un sinnúmero de cosas sin ser eso. No, mira, yo tuve una situación en una clínica, de hecho. Yo fui por un dolor, me diagnosticaron, me dijeron, tú necesitas operación. Pero yo, como nunca me había operado, dije, tengo miedo, me voy para otra clínica. Cuando fui a esa otra clínica, me pasó lo que le pasó a el caso que te explicabas. El doctor vio la sonografía y me dijo, pero yo te miro y lo que dice esa sonografía que tú tienes es algo que cualquiera que te mire lo va a ver, porque son 14 centímetros. ¿Sabes lo que son 14 centímetros? Entonces, él comenzó a hablarme. Pero O sea, eso ya no en es un médico, momento. eso también es culpa del sonografista. Sí, no, pero el médico también lo leyó. Ok. O sea, la otra persona La que me otra persona diagnosticó que te lo diagnosticó. leyó. Y el doctor se quedó sentado en silencio. Y comenzó después a hablar.
y decir, ¿por qué esto? ¿Por qué lo otro? ¿Cómo yo te voy a decir esto si no es eso? Y me dijo, acuéstate. Y yo, pero doctor, recuérdese, yo soy la paciente, no la doctora. Y me dice, y que mira, porque, o sea, él se molestó mucho. Dijo, ¿cómo tú tan joven, yo tenía 18 años, una doctora te va a asustar con tremendo diagnóstico? Tú ves lo que yo estaba hablando la otra Pero vez. mira, también tuvo una amiga que le dijeron que A ella veces tenía matan a 3 uno. riñones. Oye, Aquí en una clínica de aquí, ella se fue a hacer una sonografía y le dijeron que ella tenía 3 riñones y eso es algo que pasa, es un caso de 1.000.000. Y ella va, recuerdo que va, me dice, yo le digo, no, pues te voy a mandar donde la doctora Jean, ahí en Somara, que si es cierto que tú tienes 3 riñones y la Jean, no hay forma de que la Jean no te diga si eso es verdad, eso es mentira. Cuando la Jean hace la cosa, la Jean dice, usted tiene 2 riñones ahí normal. Y le digo yo, Pero no, por- vamos a Se comer. sintió rico por Y eso- si por un tiene momento. 3, vamos a vender uno. Claro. Porque no, oye hay bien. uno de más. Por eso es que muchas personas temen ir al médico. Sí. Tú sabes por qué, mírame. Y donde son expertos, no es que estamos hablando mal de los médicos, porque ellos hay médicos buenos. Hay muchos Claro. médicos No donde muy son globalizamos. buenos. expertos ellos. El problema es que cuando son dejando más gas los, adentro. los negligentes y son más lo malo, se opaca por ellos los buenos. Es lo Pero no es mismo. culpa tampoco del que lo percibe, porque si yo tengo 10 experiencias médicas y de esas 10 experiencias médicas, nada más 2 son buenas, ¿cuál yo voy a destacar? Las otras 8 que son malas. Sí. Claro, porque se la mayoría arregla. siempre gana. Entonces, todos los médicos buenos y que sí ejercen por vocación se están viendo nublados por todo lo que se están enganchando a la carrera de medicina, a estudiar medicina por los beneficios que da económico, social y de prestigio que hay cuando tú cuando tú eres médico. Porque, vuelvo y digo, no es lo mismo que entre por esa puerta un médico que cualquier otra carrera. El médico tiene una distinción diferente en nuestra sociedad. ¿Entiendes? Entonces hay mucha gente que se están enganchando a la carrera de medicina por eso. Una, porque por cualquier operación tú fácilmente te ganas 60,000, 40,000, hasta 200,000 pesos. Entonces que eso es lo que está también llevando a que se corrompa el servicio del sector salud y médico, porque de una vez quieren operar. A Así veces es. hasta tú sin necesitar operación. Y por eso tú ves que a veces los seguros, porque en esa parte también se lo da a los seguros. Señores, yo he trabajado de todo, by the way. Entonces, supieras que- los seguros, cuando tú van a aprobar una operación, ellos quieren verificar realmente Sí, si tú necesita la lleves esa operación. justificación. Entonces el paciente se enoja. ¿Por qué se enoja? Porque el paciente dice, seguro me lo está poniendo China. El seguro, claro, tiene muchísimas cosas que mejorar. Pero también, como yo he trabajado en eso, yo sé decirle a ustedes que yo he visto en centros aquí que te facturan cosas que ni siquiera tú hiciste. No, Análisis por emergencia, proceso por emergencia. Es O una te búsqueda. cobran un medicamento que no tienen que cobrarte. Eso le Mira, llaman búsqueda Porque el en el seguro buen lo dominicano. el seguro lo cubre, entonces te lo Claro, cobran eso a está ti de la y se lo maravilla. cobran el seguro. Y de lo de Senasa, lo de la situación de Senasa, aquí ni siquiera, mira, nosotros ni siquiera le hemos dado la real importancia que tiene que darse con eso de Senasa, porque eso de Senasa fue algo que se prestaron hasta dueños de clínica. Te hago una pregunta. ¿Entiendes? Porque eso no es algo que simplemente va a suceder. No es verdad que, por ejemplo, yo me di cuenta los otros días con un análisis de mi mamá. A mí ese análisis, tanto en referencia con Amadita, en todo el proceso de la pandemia, porque hablo desde, déjame ver, como 3 años atrás. Ese análisis me lo cobraba el seguro, no me lo cubría. Y el análisis vale 2.500 pesos. No me acuerdo ahora mismo cómo se llama ese análisis. Estoy tratando de recordar, pero bueno, ese análisis siempre me lo cobraba siempre y era continuo porque mi mamá es una paciente de diálisis y se hace controles mensuales. Y dentro de los controles mensuales siempre está ese análisis. Como era muy caro, con los médicos de mi mamá, lo que hacíamos era que se lo hacíamos un mes sí y un mes no, porque normalmente siempre salía normal. Bien, pero ya yo conozco ese análisis, o sea, estoy acostumbrada. Pues pasa lo de Senasa y explota todo, cambia la administración y tal y tal y tal. Voy de nuevo a hacerle el análisis a mi mamá. ¡Oh, sorpresa! El análisis lo cubre el seguro. Oye, qué chulo. Lo cubre el seguro y yo me quedo mirando a la muchacha de referencia y le digo, ¿lo cubre el seguro? Y ella me dice, sí. Yo le dije, no, búscalo en el sistema.
Sí, y ella dice, y yo la miro, ella me mira y me dice, ¿por qué? Y yo le digo, porque yo duré con mami haciéndole ese análisis en diferentes partes del país. No estoy hablando nada más aquí. Yo estoy hablando que en Santiago, que en Santo Domingo, que en diferentes lugares de Santo Domingo y también aquí. Y yo la miro a ella, pero yo le digo, pero ese análisis yo tengo, mira, que tú busques récord médico de mami, que manejan los seguros. Y tú vas a ver todos estos años que yo tengo haciéndole ese análisis a mami. Y pueda que salga facturado en Senazo, no sé cómo lo hagan, pero lo estaba pagando yo Pues con salió el dinero. como pago entonces. Y entonces yo ni sé cómo salió, porque yo decidí, mira, ya en este punto, hacerse el loco, porque tú sabes todo lo que conlleva ir a un tribunal, denunciar eso, llevar ese proceso por Senasa, de Senasa, Jacín, estaba robando. ¿Entiendes? No, mira, a mí me llamaron hace 2 días, de la nada, si me dicen, hola, te habla fulana de tal de Senasa, y yo, qué raro. Es para corroborar que usted tuvo una visita al odontólogo en este año. Y yo le digo, sí, aproximadamente cuándo, tal día, ¿qué se hizo? Tal cosa. ¿En cuál clínica? Le digo, no recuerdo el nombre, pero más o menos es tal nombre. Me dice, ok, gracias, era para corroborar, que si yo, no sé si ese es el procedimiento que están haciendo ahora, si lo están corroborando así. No, porque pero lo mismo de Senasa, el mismo robo de Senasas, ellos ponen la persona ahí como que han visitado el médico y hay Sí. personas que nunca han ido al médico. Por eso es que yo te digo que este es el país de la maravilla. ¿Cuántos muertos no hay bajo la tierra hace años y todavía están cobrando por esos muertos como que Ujú. están vivos? ¿Tú me estás Es el entendiendo? mismo el caso de... Entonces, por eso es que tantos millones de pesos hay en Senasa que se destapó que el robo, pero cualquiera quería estar en Senasa. Claro, ¿Pero por qué? el Porque hay beneficio. personas, pero cuando viene a ver hasta yo estoy metido ahí. Me están cobrando a mí como que yo he ido al médico y yo nunca he ido al médico. Pero ustedes no vieron el caso, creo que, si no me equivoco, pido disculpas por el nombre, creo que de la TCS, que tú te registras y tienes varios empleos que tú ni siquiera habías soñado con ellos. Oye, Sí, y hasta tumbaron la página, ¿ustedes vieron? Para que tú no te puedas registrar. No llegué a registrarme, de hecho. bueno, gracias a Dios que no llegaste terrible. Ellos a la tumbaron registrarte. porque si la dejaban ahí, lo que se iba a destapar Pero entonces lo que yo es más digo, grande ¿cómo todavía. no se ha hecho un bollo? Si cuando la persona se quiere registrar, tumbaron la página, o sea, que es eliminar pruebas. Entonces, ¿cómo nadie, no escuchaba a nadie hablando de eso? O sea, personas políticos o la policía, la misma gente que se ha estado quejando. Pero no he escuchado a nadie decir, ya estamos trabajando con la TCS, estamos investigando, nada. ¿Ustedes han visto? Pero Yo no he visto siempre nada. recuerda Para algo. nada. Y se va a quedar así, porque No. el hecho de yo tumbarlo era eso. Pero recuerda algo, que nada viene desde abajo. Siempre las cosas Tienes vienen desde razón. arriba, ¿me entiendes? Nos quejamos los chiquitos, los de clase media y HR, pero que la palabra de nosotros no valen. Porque cuando uno peje gordo, como dicen la gente, que esa es la postura, que estamos dispuestos siempre a decir, dicen, hay que quitarle esto, hay que quitarlo. No importa que Y la gente punto. choque, se maten, brinquen, salten. ¿Tú no ves cómo están ese señor? Ahora está de que enfermo, ahora ¿Cuál no, señor? Es así, es así. Un señor multimillonario. Y ahora más con todos esos millones que él ha cogido y dice que no sabía. ¿Ustedes se imaginan que antes de que descubriera eso se hubiese aprobado El código. el Código Penal de ahora? No se Pero- hubiese podido hacer casi nada porque se supone que ahora tú no puedes mencionar los nombres. ¿Y No, cómo eso- se iban a acceder a esas pruebas? No, yo te voy a decir algo. Yo estaba estudiando un No, porque el poco código lo de los penal no códigos penales. prohíbe esa parte. Y hay partes buenas. Hay muchas partes buenas. No, hay muchísimas partes buenas, por eso lo vamos a hacer en otro programa, porque son 70 artículos Sí. que hay que desglosarlo completamente bien. El problema de la opinión pública, en el sentido de la ley Temor de que lo Mordaza, cumplan. es que lo dejan muy abierto a la interpretación. Para el que no tiene el derecho, cuando tuvo un tribunal y trata una ley, la ley está abierta a interpretación. ¿Entiendes? Y también baja, que todavía no sé cómo tan fuerte esté, algo que se llama la íntima convicción del juez, que está abierta a la interpretación. Entonces, por ejemplo, cuando tú dices que tú no puedes enviar una foto sin autorización de la persona de la foto, es que si tú me envías a mí una foto que te pertenece, que es de tu autoría, de que tú la tomaste con el teléfono, aunque el que no aparezca en la foto sea tú, de algo, y yo se lo reenvía a alguien, Y video tú puedes íntimo. someterme
ante un tribunal porque yo me reenvío una foto que tú no me autorizaste a enviar. Pero tú Sí. no sales ahí cuando viene una foto de una silla. ¿Tú Pero a sabes ti no algo? te dio la gana de que yo te envié esa foto de esa silla, no fue para que tú se la enviara a fulano y te voy a someter. Entonces, esas lagunas en derecho, cuando no son especificadas, afecta en el proceso de la aplicación de la ley. No es lo mismo que yo te diga, te hay fotos íntimas, pero define qué son fotos íntimas. Íntima, Bueno, video foto íntimo, que yo aparezca Íntimo. desnuda, foto donde yo ya te especifique como persona que esto que te lo estoy enviando a ti, que yo no quiero que tú se lo envíes a Tú vienes y nadie, lo divulgas más para ¿entiendes? Y tú lo adelante. divulgas más para Ella adelante. tiene Pero, o sea, es el la poder de someterte, ¿verdad? interpretación que hay Sí. sobre todo eso. ¿Entiendes? Y eso es lo que pasa. Eso era lo que quería que se regulara, porque en derecho todo tiene que estar exactamente definido. Otra cosa le Pero voy a aquí decir, no que usted hacen dice que eso. quería ir para Villafaro. Si te va a robar solares, va a caer presa. Ay, sí. No, sí, porque más para San Antón, por el lado del bufeadero, más para allá. La gente le gusta mucho, hay Y ese mucho es mi problema lado. por eso de Ese es el lado que me robarse gusta. los solares. Es verdad, se roban solares. Claro, Y hay claro. espacio ahí para yo ir a coger uno. Ahora mismo no sé, porque tengo mucho que no voy por ahí, pero Te antes estoy yendo. había. De los 70 códigos ella va a Mira, coger uno. del lado del bufeadero, ay, No, del lado del no, tan bufeadero. cerca de la playa no, porque te la va a llevar, el mar te lo va a acabar de una No, vez. yo estoy hablando Ella no de, importa que la brisa la mate, consigue el agua. guiando mentalmente. Ok. Por ese lado, por ahí, si eso se explotara, eso por un lado bonito. Sí, un Sí, apartamento yo fui quedaría por ahí muy chulo. a dar unos cuadernos, una donación de cuadernos hace mucho. Un poco mucho más para allá del bufeadero, pero mucho más Sí. para allá del bufeadero. Y eso por ahí es hermoso, hermoso, Sí. hermoso. Lo que tiene hermoso, mucha hermoso. vegetación, Ujú, o tiene- tenía, no sé si tiene mucha No, pero gente por el lado que todavía. yo fui, porque se han apoderado. Ay, Eso es lo que te digo, se roban los sí, solares. No ellos todos, limpiaron no eso por todos, ahí. pero Pero sí, se están robando los realmente. solares. Pero después. Antes había mucho problema por allá. Después se va a desglosar. Los solares. No. Los artículos, Ah, eso sí, lo vamos a pero dejar por para el eso programa estoy del tratando lunes. solares. Que el del lunes, porque yo me Si estoy. fueran los solares, fuéramos para allá. Sí, todo. nosotros nos vamos a empapar completamente bien sobre Sí, este tema, yo lo estuve estudiando muy bien. para poder dar una opinión razonal sobre esto. Y los 70 artículos lo vamos a tocar aquí, pero son 70 artículos y eso conlleva un tiempo bastante Pero grande. recuerde algo. Está bien, eso lo vamos a hablar en otra Bueno, ocasión. nada, nosotros llegamos a la parte final del programa y nosotros esperamos que el sector de salud pueda mejorar y que tener más profesionales que hagan la cosa por vocación, no por el interés económico, y que la parte humana nunca se pierda. Nunca se debe de perder la parte humana en todo lo que tú hagas, la empatía y el amor. No me importa, el profesionalismo tú tienes que dejarlo de lado cuando interrumpe tu moral. Eso es algo básico, porque lo que se tipifica como profesionalismo no es siempre lo moralmente correcto. Tienen que entender eso. Lo que te enseñan a ti que como un profesional es lo que tú debes de hacer, no es siempre lo moralmente correcto. Por ejemplo, ¿qué es? Porque tú dirás, ay, hay una confusión, hay una confusión. Por ejemplo, si yo estoy en una posición que yo sé que en el sector salud, por ejemplo, las cosas son difíciles y me llega un paciente que necesita un medicamento del cáncer, que ese medicamento corre por necesidad del paciente, pero yo tengo un almacén ahí atrás donde esos medicamentos yo sé que se lo dan a quien le dan la gana, pero yo sé que tú no tienes los recursos y yo tengo la posibilidad de, cónchale, déjame que sea facilitarle esa caja de medicamentos que está ahí. Lo profesionalmente está mal visto, porque eso no es para tú dárselo a quien te dé tu gana, ¿cierto? Tú no puedes hacer la no, que tú otros sí. profesionalmente tu trabajo ahí no es darlo. Pero tú sabes que eso ahí se va a dañar o se lo van a dar a una gente que no lo necesita y tú estás viendo que esa gente lo necesita. Tu moral, tu forma moral de que tú sabes que esa gente es darle la caja. Pero eso no está bien, ¿no? ¿Verdad? Tú estás incurriendo hasta en un delito. Entonces, por eso digo que lo que profesionalmente está bien, no siempre moralmente está bien. Bueno, aunque sea un poco contradictorio. Y nada, señores, llegamos a la parte final del programa y esperamos con Dios que todo mejore y tenerlo aquí en una próxima entrega. Que sigan tirando para adelante las así mismo, personas que tienen sus de Radar sueños. 23.